Dios, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir este tiempo de café en familia juntos. El propósito por el cual tú nos permitiste desde hace ya más de un año transmitir estos tiempos que hoy estamos finalizando con el capítulo 16 de Romanos, era poder impulsar a nuestros hermanos, a todos aquellos que nos vieron durante este tiempo, a seguir apartando un día a la semana para en familia disfrutar un café, pero también reflexionar en tu palabra, en la verdad, en la escritura. Gracias te damos por estos tiempos, gracias porque sabemos que queda un precedente en medio nuestro como iglesia y como tus hijos, de la importancia de apartar un tiempo en familia para tomar un café y leer tu palabra, porque tu palabra es el verdadero alimento que sostiene nuestro hogar, nuestra casa. ¿Qué sería de nosotros si no la tuviéramos? Pero estamos agradecidos porque la tenemos completa, esta revelación que tú nos has dejado para nuestro crecimiento, para nuestra madurez en Cristo. Y rogamos que hoy podamos concluir este tiempo con gozo y sabiendo, Señor, que todo lo que hemos aprendido es necesario ponerlo en práctica durante toda nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ya tenemos 6 personas allí conectadas en este tiempo en el que estamos concluyendo nuestro café en familia. Hermanos, la invitación es a que en el futuro ustedes puedan continuar cada miércoles o cada lunes o cada viernes junto con su familia reflexionando en la palabra de Dios. Si necesitan material, si necesitan guía, nosotros estaremos dispuestos a poder entregarles este material, esta guía, a poder guiarlos en su proceso de devocional familiar, porque esto fue un devocional familiar, y que puedan seguirlo teniendo. También si quieren compartir estas transmisiones, estos tiempos de estudio que tuvimos, los encuentran todos en nuestra página en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Pueden durante este resto de año ver todos los videos desde el principio y seguir repasando estos 2 libros del Nuevo Testamento tan interesantes y tan relevantes para nosotros hoy. Hechos, que nos cuenta acerca de la historia de la iglesia primitiva, y Romanos, una carta preciosa, y con esto ya estoy introduciendo, del apóstol Pablo, del último apóstol realmente que nosotros vemos en la Escritura. Y si nos acercáramos a la Biblia y analizáramos hoy en día, no hay apóstoles, hermanos. El último apóstol, y él mismo lo dijo, como un abortivo, como el último de todos, como el menos importante, fue Pablo. El apóstol Pablo, aquel hombre que se encontró con Jesús cara a cara en su camino a Damasco y que fue un perseguidor de la iglesia, ahora se convirtió en el apóstol dedicado y enviado por Dios a los gentiles, a los no judíos, para compartir el evangelio. Pablo escribe la carta a los romanos sin haber visitado Roma. Y recordemos que la iglesia en Roma era una iglesia mixta. Había judíos, pero también había romanos y muy seguramente personas de otras nacionalidades. Romanos es llamada la carta magna de la Biblia porque es como una pequeña Biblia. En ella encontramos principios fundamentales de nuestra fe y encontramos resumido todo el evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. En Romanos encontramos una explicación clara del Antiguo Testamento, de los 4 evangelios, y una explicación también muy específica sobre soteriología o doctrina de la salvación. Una de las palabras más importantes que estuvimos estudiando en estos meses fue la salvación. Como dijimos ya, el autor fue Pablo. Romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto, una ciudad griega, entre el 55 y el 58 después de Cristo. ¿Qué otra cosa podemos decir en la introducción a Romanos? Que el género literario es epistolar, y como un panorama global de esta epístola podemos encontrar 2 objetivos de la carta de Pablo a los romanos. Primero, dar la respuesta a la pregunta ¿qué es el evangelio? Y creo que eso lo estuvimos respondiendo en estas primeras sesiones.
Y la segunda, y muy importante, cómo una persona es salva. ¿Qué es la salvación y cómo una persona es salva? Pues para eso, en nuestras primeras sesiones estuvimos leyendo Romanos 1, 16 y 17, que son versículos fundamentales, que son parte fundamental de la estructura, esa columna vertebral de Romanos. Y quiero leerla en este tiempo final, esos dos versículos. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos, hermanos, no solamente en ese tiempo, sino también en el tiempo de los reformadores, encontramos que transformaron la vida de muchísimas personas, incluyendo Martín Lutero, que precisamente fue uno de los pioneros de la Reforma Protestante. ¿Y por qué se dio la protesta en ese tiempo? Porque lo que encontraban estas personas, estudiosos de la Biblia, es que la iglesia proponía salvación por medio de cualquier otra cosa diferente a la fe, por medio de las indulgencias, por medio de los sacrificios. Pero cuando Martín Lutero leyó en Romanos 1:17, el justo solamente por la fe vivirá, su vida fue cambiada. Así como también nuestra perspectiva fue cambiada en este tiempo al leer Romanos. Quiero leer el comentario de Scofield con respecto al versículo 16. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Scofield, las palabras originales griega y hebrea traducidas salvación implican las ideas de liberación, seguridad, preservación, curación, salud. Salvación es la gran palabra inclusiva del Evangelio. Ella reúne y expresa en sí misma todos los actos y procesos redentores, tales como que estuvimos estudiando: justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Todo esto hoy en día, por la misericordia del Señor, ya lo entendemos. Y dice también Scofield, la salvación tiene tres tiempos o aspectos. Primero, el creyente ha sido ya salvo de la culpa y la pena del pecado. Hermanos, una de las ideas principales con respecto a la salvación en Romanos es que el pecado ya no nos domina y ya no somos culpables por ese pecado, porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz ante el Señor. El segundo aspecto es el creyente está siendo salvo del hábito y dominio del pecado, más bien diríamos acá del hábito y la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque aún estamos en un mundo donde estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa y a la presencia del pecado. Pero caminando con el Señor, cada día estamos siendo salvos de ese hábito del pecado. Y tercero, el creyente será salvo en el sentido de ser conformado completamente a la imagen de Cristo. La salvación es por gracia mediante la fe, es una dádiva gratuita y completamente aparte de obras. El orden divino es primero la salvación y después las obras. Vamos entonces a Romanos capítulo 16, que es nuestro último capítulo y es el capítulo donde Pablo concluye toda su carta, saluda a los hermanos, envía saludos a la iglesia en Roma de otros hermanos que tal vez estaban con él en ese momento, y encontramos al final una conclusión maravillosa de esta carta magna de la Biblia, la carta de Pablo a los romanos. Dice Romanos 16 desde el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Estoy leyendo la Reina Valera. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros.
Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y bueno, hoy la primera lectura que hicimos de este capítulo decíamos, bueno, son muchos nombres y básicamente el apóstol Pablo está saludando a personas, amigos que están en Roma, y de eso se tratan los primeros versículos. Luego hace ahí como una recomendación respecto a los que causan divisiones y sirven a sus propios vientres y engañan. Y luego ya son unos saludos, envió unos saludos de aquí para allá y después dice, bueno, también los saludan Timoteo, mis colaboradores, los que están conmigo, también les mandan saludos. Entonces, pues decíamos con Andrés, bueno, es un capítulo en el que el apóstol Pablo está cerrando su carta, enviando saludos a las personas, a los hermanos que están en Roma. Pero encontramos muchos tesoros haciendo ya el estudio de este capítulo, muchos tesoros que queremos compartir en esta noche y que seguramente el Espíritu Santo quiere enseñarnos algo como iglesia, como creyentes en esta tarde a cada uno de nosotros a través de estos versículos. Definitivamente. Así como Lorena está diciendo, cuando leemos todas estas personas, todos estos saludos, todos estos nombres extraños, podríamos preguntarnos en los primeros versículos qué contenido doctrinal, qué enseñanza más bien, digámoslo en estas palabras, podría haber para nosotros. Y hay muchísimas, hermanos, y queremos precisamente comentarlas en esta noche, acercándonos una vez más y reflexionando en los versículos. Recordemos algo muy interesante que dijimos en nuestra introducción a Romanos, en ese entonces, cuando estábamos empezando a estudiar la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Y fue quién era la persona a la cual desde Corinto, porque fue desde esta ciudad, Corinto, desde donde Pablo
dictó la carta a los romanos a Tercio, como lo vamos a ver hoy. Pero ¿quién fue encargada de llevar esta carta hasta Roma? Fue una hermana que encontramos en el primer versículo llamada Febe, la cual era diaconisa. Y si pudiéramos tener un acercamiento al significado de esta palabra diaconisa, podría ser servidora de la iglesia en Cencrea. Cencrea era un lugar muy cerca allí a Corinto y pues también había una iglesia allí en este lugar. Y lo que nos está diciendo el versículo 1 es que Febe, esta mujer, era servidora en esta iglesia y fue la persona encargada de llevar la carta hasta Roma. Pablo les está diciendo: recíbanla en el Señor como es digno de los santos y ayúdenla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Interesante, reflexionábamos con Lorena que Pablo esté cerrando y concluyendo en el capítulo 16, hablando en los primeros versículos de una mujer y de mujeres. Y el primer mensaje que el Señor nos daba en este capítulo es cuán importante, hermanos, hermanas, es la mujer en la obra del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la historia y en nuestra propia realidad y contexto que la Biblia, es un libro machista o que no da importancia a la mujer en el ministerio y en la obra del Señor? Pues acá vemos claramente reflejado en este capítulo cuán importante, cuán relevante era la mujer y es la mujer hoy en día para Dios y para el servicio. Ahora es necesario también tener en cuenta que el Señor ha establecido roles dentro de nuestra familia y dentro de su cuerpo, y necesitamos cumplir esos roles como la palabra de Dios nos lo enseña. Pero un primer mensaje es este: la importancia de la mujer en la obra. Imagínense ustedes, Tercio escribe la carta, Pablo se la dicta, pero ¿qué hubiera pasado si la carta no hubiera sido llevada a Roma? Pues los romanos no hubieran podido leerla. Y Febe, esta mujer diaconisa, servidora en la iglesia en Cencrea, fue la encargada de ser esa mensajera, de llevar la carta. Cuán importante fue el trabajo de Febe, fundamental en esta carta magna de la Biblia. Sin Febe no hubiera sido posible que nosotros tuviéramos hoy esta carta acá como parte del canon de los 66 libros de la Escritura. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Y Pablo está encomendando a la iglesia que cuiden a esta mujer una vez haya llegado con la carta, porque entendemos que ese fue el momento en que Pablo les está recomendando cuando ella llega con la carta ya, para que los romanos puedan tenerla. Cuídenla, recíbanla, denle el mismo honor que me darían a mí si yo llegara, porque no se trata, hermanos, del género masculino o femenino en la obra del Señor. El Señor, como vamos a ver en este capítulo, a todos nos ama, y tanto hombres como mujeres en su obra somos importantes y valiosos. Dice también el versículo 3: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Recordemos cómo fue la historia que vemos también en Hechos de Priscila y Aquila. Pablo está diciendo que son colaboradores suyos en Cristo Jesús. Priscila y Aquila eran un matrimonio. Ellos trabajaban haciendo tiendas, haciendo carpas, y Pablo trabajó muchas veces con ellos en este propósito. Pero Priscila y Aquila también eran muy conocidos porque eran muy afectos a la iglesia y a tener tiempos de comunión como iglesia en su casa. Este era el concepto de la iglesia primitiva, el reunirse en las casas. Y Priscila y Aquila, donde quiera que iban, ellos establecían pequeñas comunidades en las casas. Pero es muy interesante ver en el versículo 3, y si comparamos, si buscamos a Priscila y Aquila en otras partes de la escritura, encontramos que dice Priscila y Aquila acá en Romanos 16:3, pero otras veces dice Aquila y Priscila. Ellos no estaban interesados en quién en su matrimonio llevaba el liderazgo en las diferentes cosas y en las diferentes obras en el ministerio, sino que ellos estaban trabajando conjuntamente como un matrimonio
entendiendo que el Señor a los dos los había dotado de dones y les daba la oportunidad de servirlo. Muchos comentaristas dicen que Priscila posiblemente aquí es nombrada primero en el versículo 3, porque ella tal vez estaba mucho más ocupada de los asuntos que tenían que ver con el ministerio del Señor, y Aquila pues de otras cosas, pero no quiere decir que él no estuviera participando también en ese proceso. Lo que dice Pablo en los versículos siguientes es que esta pareja expuso su vida por él, y a los cuales no solamente da gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, lo que estábamos hablando. Ellos eran muy conocidos entre las iglesias de los no judíos porque siempre tenían ese deseo y de hecho trabajaban en el establecimiento de la iglesia. Es muy interesante ver cómo en estos primeros versículos el apóstol Pablo resalta el papel de la mujer en la iglesia y en lo que tiene que ver con el servicio al Señor, como estaba diciendo Andrés. De pronto hoy en día o por muchos años o en nuestra sociedad, y bueno, no sé si en otras, se ha pensado que la iglesia es machista, que la Biblia es un libro machista, que los cristianos son machistas. Se ha malinterpretado muchas veces cuando la escritura dice que las esposas se sometan a los esposos, bueno, en fin. Pero lo que vemos a lo largo de la escritura es que el valor que el Señor le da a la mujer es el mismo valor que tiene el hombre delante de él. Somos dos seres con roles diferentes porque el Señor nos dio roles diferentes, porque tenemos características diferentes, pero delante del Señor somos iguales y tenemos el mismo valor. Y es muy bonito ver cómo Pablo resalta el papel de la mujer en esta iglesia naciente, en la iglesia primitiva que fue la iglesia naciente, y cómo ellas llegaron a ser fundamentales en el desarrollo de la iglesia y en la expansión del evangelio en su tiempo. Definitivamente. Veamos en el versículo 5 qué otros saludos da Pablo. Dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hay algunos comentaristas que dicen que este hombre Epeneto no solamente fue el primer fruto de Acaya, sino también de todo el Asia Menor por el ministerio que cumplió posteriormente. Entonces vemos también a Pablo no solamente dando preeminencia y dando importancia al trabajo en el ministerio de la mujer, sino también saludando a aquellos que fueron su primer fruto y que posteriormente siguieron compartiendo a otros el evangelio. Ahora, no por ser el primer fruto tenían menos importancia, ¿sí? Él está dejando eso claro acá. Y es importante que nosotros podamos también tener en cuenta eso, hermanos. Acabamos de hablar de la importancia de la mujer en el ministerio, pero también Pablo está diciendo algo acá importante, y es que tanto los primeros frutos como los posteriores, como los últimos, todos aquellos a los cuales él predicó, todos aquellos a los cuales él bautizó, como por ejemplo Gallo, que lo vemos en los últimos versículos, que fue una de las personas que Pablo personalmente bautizó, todos, como vamos a comentar ahora en un rato, somos importantes en la obra. Y él está concluyendo el capítulo 16 de Romanos diciendo: esta no es mi carta, esta no es mi obra, esta no es mi tesis de grado. Somos un equipo, somos un cuerpo en el Señor. Y en esta carta, en esta joya de la literatura universal, porque Romanos es una joya de la literatura universal, participamos muchos, participó la iglesia de Cristo, y ya lo vamos a ver. También dice: saludad en el 7 a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Como nosotros podemos ver, y bueno, no, de pronto sobre ellos no tendríamos claridad ni mucha información sobre Andrónico y Junias, si tal vez eran dos hermanos o tal vez eran también dos esposos como Priscila y Aquila, pero sí vemos que eran muy estimados por Pablo y que fueron también muy estimados entre los apóstoles. Muy seguramente fueron personas que estuvieron al lado de los apóstoles trabajando, y Pablo los está nombrando acá, reconociendo su labor, reconociendo su trabajo.
Pero también miremos el versículo 9, saludad a Urbano. Y encontramos aquí en este versículo 9 algo muy interesante, y es que Urbano era un hombre romano. Urbano es un nombre romano. Entonces muy seguramente Urbano era un hombre romano, colaborador, dice Pablo, en Cristo Jesús, y estaquis, amado mío. Entonces no solamente es un saludo a los judíos o a los importantes dentro de la iglesia en Roma, sino es un saludo también a los romanos y a muchos otros que encontramos en este capítulo, como por ejemplo Urbano, que era un romano, que también trabajó con Pablo en ese proceso, en todo su ministerio. Mira, hay una característica importante hasta este punto, y es que si se dan cuenta, de cada uno de los que está hablando el apóstol Pablo dice, amado mío, estimado mío, y eso nos deja ver el amor que hay en el corazón de Pablo hacia estas personas, como dice Andrés, sin importar su origen, su condición, de pronto cuánto tiempo llevan en el Evangelio. Pablo a todos se está dirigiendo con amor, con el amor del Señor, y es una característica muy importante. Otra cosa que quería decir es que cuando dice aquí que Andrónico y Junia son parientes y compañeros, ese término parientes podría aplicarse para familiares o parientes de sangre, y también para compatriotas. Entonces ahí digamos que no hay una certeza respecto a si eran de verdad familiares del apóstol Pablo, podría ser, o simplemente eran compatriotas de él. Pero es interesante ver eso, cómo con ese amor el apóstol Pablo se está dirigiendo a las personas a las que saludan en este cierre de la carta. Vemos también en el versículo 10 que él saluda a Apeles, aprobado en Cristo, y saluda a los de la casa de Aristóbulo. Entonces, ¿a quién está saludando acá? A todos aquellos, como por ejemplo Apeles, aprobado en Cristo, es decir, que pasó por dificultad, porque dice aprobado, es decir, pasó la prueba, fue aprobado. Muy seguramente era alguien que estaba viviendo o que vivió dificultad, y por eso dice que fue aprobado en Cristo. Pero también a los de la casa de Aristóbulo, no dice específicamente saludar a Aristóbulo, sino a los de la casa de Aristóbulo. Eso nos haría pensar, según algunos comentaristas bíblicos, que Aristóbulo no conocía el Evangelio, sino su familia. Entonces aquí está enviando saludos a aquellos que pasaron por dificultad, pero también a los que son creyentes, e incluso a los que necesitan escuchar esta palabra y leer esta carta que tiene tanto contenido acerca del Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué otras cosas interesantes vemos? Por ejemplo, en el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Y para mí es interesante que también hable en el 6 acerca de María. Trifena y Trifosa, pues muy seguramente, no sé si serían hermanas, gemelas o bueno, pero eran dos mujeres, y Pablo está diciendo en el 12, las cuales trabajan en el Señor. Y asimismo en el 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y una vez más, hermanos, mujeres que trabajaban en el Señor y trabajaban arduamente. Vemos en el 12, así como María, Trifena y Trifosa también trabajaban en el Señor. A la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ahí encontramos a Pérsida también. Mujeres esforzadas, siervas de Dios esforzadas en la obra del Señor. Entonces, acá vemos en este capítulo un contenido de cuán importante es la mujer en los propósitos de Dios, y en esta carta tan importante que Pablo le envió a los romanos. Encontramos también en el versículo 13, saludar a Rufo, y yo sé que, bueno, recordamos estudiando quién era Rufo. Rufo era el hijo de Simón de Cirene, que es el que encontramos allí en Marcos capítulo 15, versículo 21. Dice que Simón de Cirene era un hombre al que le obligaron a cargar la cruz de Cristo. Y recordemos también que Marcos fue un evangelio escrito para los romanos. Entonces había mucha relación entre lo que fue escrito en el evangelio de Marcos a los romanos y la carta también de Pablo a los romanos. Y él aquí les está diciendo, salúdenme por favor a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Es decir, aquí Pablo también está diciendo que la madre de Rufo era como su madre, porque muy seguramente, y una vez más, vemos a la madre de Rufo hospedando, cuidando a Pablo en diferentes contextos y durante toda su vida y sus viajes misioneros. Entonces encontramos estos saludos también a personas escogidas en el Señor, conocidas. Dicen algunos comentaristas cómo sería esos tiempos en que Simón de Cirene compartía con su hijo Rufo y le contaba: yo estuve ahí y me obligaron a cargar la cruz y nuestro Salvador iba agotado, iba como un cordero, como dice Isaías, que está siendo llevado al matadero, cansado, pero yo estuve ahí viéndolo y lo escupían y lo latigaban y blasfemaban contra él. Pero ahora podemos ver, en medio de todo este proceso que hemos estado estudiando en todas estas semanas, el resultado, el fruto de la aflicción de nuestro Señor en la cruz. ¿Qué otras cosas interesantes encontramos acá? Vemos expresado en los versículos 14 y 15 diferentes personas que se acompañan en el ministerio, que trabajan juntos, como Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Es decir, este saludo se extiende también a muchos otros hermanos que tal vez él no está nombrando acá, pero que son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Dice el 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Tal vez Pablo les está haciendo esta recomendación porque el ósculo santo, o saludarse con un beso, era más una tradición judía, pero lo que encontramos en Roma es una iglesia mixta. Y Pablo les está recomendando: usen esta herramienta del ósculo santo, esa ternura, ese amor en el Señor, como algo importante, como una muestra de su amor, como una muestra de su comunión, de su compañerismo. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Qué pesar que en estos tiempos de pandemia no podamos saludarnos con ósculo santo, debido a todas las medidas de bioseguridad que debemos guardar. Pero es una expresión de Pablo para recomendarles una vez más la comunión, el compañerismo, el amor, el ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, la ternura y esa comunión que debe haber entre el cuerpo de Cristo. De hecho, yo creo que en este tiempo de COVID, hablando en serio, nos ha hecho mucha falta como creyentes encontrarnos con nuestros hermanos, abrazarnos con esa confianza como lo hacíamos antes del COVID. Ahora, bueno, cuando nos hemos podido volver a ver en nuestro lugar de reunión, sí, como que estamos un poquito temerosos precisamente por todo lo del contagio y eso, entonces no sabemos cómo, si abrazar o el codo, pero el sentimiento, el deseo de demostrar nuestro afecto, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, de una forma pura, de una forma santa, que sea como un símbolo del amor que debe haber entre nosotros, pues siempre ha estado ahí. Y es algo bueno, que extrañamos en este tiempo y que esperamos que cuando todo esto pase podamos otra vez volver a abrazarnos con la confianza con la que nos abrazábamos antes del COVID. Y bueno, que ese afecto y ese amor pueda seguirse manifestando en medio de nosotros de esa forma externa. Amén, así será. Miremos ahí, hermanos, si están con nosotros en los versículos 17 y 18, algo muy importante. Dice: mas os ruego, dice Pablo, hermanos, y es una recomendación, pero también una advertencia final para la iglesia, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, Pablo se está refiriendo aquí no a los no convertidos. Él se está refiriendo muy seguramente a algunos que estaban infiltrados dentro de la iglesia y que muy seguramente también pasaban de alguna forma por creyentes,
pero que estaban intentando dividir a la iglesia e ir en contra de la doctrina que se había aprendido. Y lo que les está recomendando es que se aparten de ellos, que le den la prioridad a lo que ellos han aprendido, que le den la prioridad a la palabra de Dios. Pero también les está diciendo en el 18, tales personas, todos aquellos que causan divisiones y tropiezos contra la enseñanza que ustedes han recibido a lo largo de estos años, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Hay otra versión que dice que sirven a sus propias barrigas. El significado en este versículo 18 de ser de aquellos, de tales personas que causan división y tropiezos en contra de la doctrina y que sirven a sus propios vientres, es básicamente personas que sirven a sus propios apetitos. Es una de las palabras más cercanas que podríamos encontrar, o a sus propios intereses, dice también el comentarista Jameson acerca de este versículo. Tal vez están buscando algún lugar de preeminencia, tal vez están buscando popularidad, tal vez están buscando poder, dinero, pero sirven a sus propios intereses. Y me parece precioso que Pablo esté advirtiendo con amor a todos aquellos que ha saludado, que cuiden lo que han aprendido. Yo creo que esta es la advertencia y la recomendación más importante que él les puede hacer. Por eso el Señor es tan sabio, o fue tan sabio en inspirar a Pablo a dar esta advertencia final. Cuidado con esto. Estas personas no quieren servir al cuerpo de Cristo, sino con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No lo aceptemos dentro de nuestras comunidades, hermanos. Yo escuchaba en estos días un pastor predicando también sobre Romanos 16 y él decía, cuidado con los halagos. Es importante que nos amemos y que reconozcamos nuestra labor dentro del cuerpo de Cristo, pero cuidado con los halagos entre nosotros, porque muy posiblemente este tipo de cosas no sirvan para nuestra edificación, sino que nos están apartando del propósito del Señor. Entonces, cuidado con los halagos, cuidado con todos esos hermanos que dicen muy bien lo que estamos aprendiendo en nuestra iglesia, pero yo como que tengo otro libro que enseña también otra cosa, tengo como otra doctrina, tengo otra enseñanza. Cuidado con esas cosas. Es un proceso que debemos llevar en amor, pero siempre pegados a la línea de la Escritura, de la palabra de Dios, porque no podemos permitir que lo que nos enseña la Biblia se vea afectado por cualquier otro tipo de cosas, de doctrinas o de enseñanzas. Yo creo que en ese sentido debemos pedirle mucha sabiduría al Señor, porque una vez más a lo que estamos llamados es amarnos los unos a los otros, y leíamos en Romanos 14 y 15 que el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia en Roma a ayudar a los que son débiles en la fe, a los que todavía tienen ahí como ciertos dilemas respecto a prácticas externas y que de pronto llegan a pensar que esas prácticas son como mandamiento de Dios, no se toca la batería en esta iglesia porque eso no es de Dios, y bueno, todos esos ejemplos que poníamos. El apóstol Pablo les invitaba a que en amor siempre procuraran la paz entre todos, siempre procuraran la edificación del cuerpo de Cristo. Y al final ese debe ser el propósito que mueva la iglesia, la edificación de todos, del cuerpo de Cristo, que todos seamos edificados, que todos estemos en ese proceso de aprendizaje, de crecer. Entonces, en la medida en que vemos que puede haber hermanos, no hablando solamente de una comunidad, sino hablando en general de la iglesia de Cristo, que estén causando división, que estén yendo en contra de la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Ahí es donde debemos estar firmes y decir, no, qué pena, pero lo que yo he aprendido del Señor es esto. No lo que tú me estás diciendo, no lo que estoy escuchando en la radio, no lo que estoy viendo en la televisión que dice este pastor o este otro. Por eso es tan importante que cada uno tenga su proceso con el Señor, sea guiado por el Espíritu Santo. Yo no digo que esté mal
mirar una predicación de un pastor o escuchar una predicación de un pastor o otra, leer libros, nosotros lo hacemos todo el tiempo y de hecho es bueno hacerlo porque edifica mucho. Hay otros pastores que han estudiado muchos temas de pronto con mayor profundidad y nos aportan muchísimo, pero en la medida en que nosotros estamos creciendo en nuestra relación con Dios, en la medida en que cada uno está estudiando su Biblia, le pide al Señor que le guíe, que le enseñe, está fundamentando en su corazón la doctrina, los principios bíblicos, en esa medida no va a ser engañado con tanta facilidad y va a poder discernir cuando alguien esté tratando de causar esta división, cuando alguien esté yendo en contra de la sana doctrina, cuando alguien esté buscando su propio interés y no esté interesado en servir al Señor. Entonces, ahí hay un proceso, digo yo, un poco más personal. Obviamente, nosotros, por ejemplo, en nuestra comunidad nos cuidamos mucho de lo que se predica, de lo que se enseña. Hemos sugerido diferentes libros, materiales, pastores que sabemos que son centrados de sana doctrina, pero al final cada uno, pues, toma la decisión de decir, bueno, esto sí es sana doctrina, esto no, esto que este señor está predicando de verdad es lo que Dios dice en su palabra. Entonces ese es un ejercicio que cada creyente debe hacer de forma personal. La iglesia como cuerpo y nuestra comunidad está trabajando todo el tiempo y velando porque lo que la iglesia reciba como alimento sea alimento puro y verdadero, pero al final de cada uno depende, ¿no? Porque hay tantas cosas que podemos encontrar hoy en día, una vez más lo digo, en internet, en la televisión, libros, en la radio, todo, pero depende del discernimiento que cada uno tenga, que pueda ver realmente quién es un verdadero y fiel expositor de la palabra y quién es un engañador que solamente quiere causar división, ir en contra de la sana doctrina y no está sirviendo al cuerpo de Cristo y a la edificación del cuerpo de Cristo, sino que está viviendo y trabajando solo para sus propios intereses. Solamente quiero hacer una claridad con respecto a algo que acabo de decir, y es que estas personas, hermanos, y muy seguramente ocurría en esa época y también ahora, que causan tropiezos en la doctrina y que quieren servir a sus propios intereses y causan divisiones, utilizan esta herramienta del halago en todo ese proceso. Ahora, yo no quiero decir que entre nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, los que somos líderes, los que servimos al Señor, no podamos entre nosotros animarnos y reconocer el trabajo. Yo muchas veces le he dicho a muchos de nuestros servidores, amigos, cuánto te admiro, qué buen mensaje, qué agradable es escuchar cuando expones la palabra del Señor. Hoy he aprendido mucho con tu predicación, etcétera, etcétera. Eso es una cosa y eso es una muestra de amor y de reconocimiento. Pero también hay este otro tipo de personas que muy seguramente tengan estos otros intereses y que usen esa herramienta del halago, y hemos vivido esas experiencias donde de alguna u otra forma empiezan a ganar el corazón de los líderes y de las personas en la congregación y empiezan a decir, wow, qué bueno escuchar, pero también hay algunas otras opciones. Entonces, en un muy poco tiempo, estas personas ya quieren enseñar o predicar en la congregación porque se han ganado el corazón de los líderes o los pastores a través de los halagos y ellos se lo permiten. Y muy seguramente el resultado de eso va a ser una división, va a ser un tropiezo en la doctrina. Entonces, lo que estaba diciendo Lorena, con amor necesitamos juntos, líderes, pastores, llevar a nuestras comunidades en este proceso de formación, de formación. Es verdad que la iglesia no debe ser una jerarquía y una estructura, pero sí necesitamos establecer procesos de discipulado correctos, decirle a la gente, para poder compartir, para poder enseñar la doctrina de la Biblia, primero necesitas estudiar la Biblia y permanecer un tiempo con nosotros, que podamos ver tu testimonio, tu compromiso, un deseo genuino de poder hacerlo si el Señor te ha dado ese don de la enseñanza. Así que es necesario administrar bien como líderes y pastores nuestras comunidades y lo que el Señor nos ha dado, porque con la doctrina, hermanos, yo diría que es
aquello con lo cual debemos ser más celosos, más celosos. No importa si en algún momento la liturgia falló, o por lo menos esa es una filosofía para mí como líder y pastor. Si en algún momento nos equivocamos en dar algún anuncio o el del piano hizo mal un acorde, bueno, todas esas cosas pasan, pero con la doctrina, hermanos, necesitamos ser lo más rigurosos, estrictos y cuidadosos posibles. Así es. Es muy bonito ver también lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Para esta iglesia a la que está escribiendo en Roma, les dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Era una iglesia en la que se evidenciaba la obediencia. Así que me gozo de vosotros, eso era motivo de gozo y de alegría para Pablo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y una vez más lo digo como lo decía hace un momento, pidámosle al Señor todo el tiempo que nos dé de su sabiduría. Necesitamos acompañar el proceso de formación, el proceso de santificación, el proceso de edificación de la iglesia con sabiduría y con amor, como lo estaba diciendo Andrés. Y luego dice el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Y a qué nos recuerda esta frase? Esto fue también algo muy bonito y que nos llamó mucho la atención, ¿no? El protoevangelio. Exactamente, al protoevangelio. ¿Dónde encontramos el protoevangelio? En Génesis 3:15. Génesis 3:15. Entonces, si quieren, miremos por un momento qué dice Génesis 3:15. Génesis, el primer libro de la Biblia. Capítulo 3, versículo 15, le está diciendo Dios a Eva, bueno, y a Adán, que también estaba ahí obviamente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, perdón, le está hablando a la serpiente en este versículo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién se está refiriendo este versículo? Y ya lo hemos estudiado antes. Este versículo es la promesa que Dios les hace a Adán y Eva de que enviaría un Salvador. Iba a venir alguien, la simiente, esa simiente de la mujer, que iba a herir en la cabeza a la simiente de Satanás que estaba representado por la serpiente en ese momento. Y esta serpiente o Satanás, el enemigo de Dios, iba a herir a esta simiente, a Cristo, en el calcañar. Y es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en el versículo 20 de Romanos 16. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es increíble, bueno, creo que lo estudiamos acá en nuestro Café en Familia, hermanos, y es pensar en Génesis 3:15, o no, lo estudiamos, fue en Avancemos con nuestros hermanos allí en Media Luna, y es, en Génesis 3:15 el Señor le está predicando el Evangelio a Adán y Eva, y yo digo de eso, wow, increíble, o sea, ¿cómo es que si cuando aprendemos acerca de la misión, generalmente es Mateo capítulo 28, la gran comisión, en Hechos, cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, pero en Génesis 3 vemos a Dios mismo predicándole el Evangelio en Génesis 3:15 a Adán y Eva y diciéndoles, yo voy a enviar un Salvador, la simiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza a la simiente tuya, que es el pecado, le está diciendo a la serpiente o a Satanás en ese momento. Cómo el Señor no solamente nos da una gran comisión de predicar el Evangelio, sino que Él ya ha cumplido esa gran comisión. Desde Génesis capítulo 3 vemos al Señor predicando el Evangelio. Es interesante y Pablo lo está reiterando acá en el versículo 20 como una referencia también de Scofield a Génesis 3:15, esa promesa del Señor de a través de Cristo aplastar el pecado, como estábamos diciendo anoche en nuestra clase de doctrina del Espíritu Santo. El dominio del pecado fue quitado de nosotros y ahora somos nuevas criaturas, le decía Pablo también a los Corintios en 2 Corintios 5. ¿Qué más encontramos, hermanos, en estos últimos versículos ya para ir finalizando? En el 21 os saludan Timoteo, mi colaborador, al cual Pablo también llamó hijo en muchas ocasiones, y Lucio, Jasón y Sosípater,
mis parientes, como Lorena decía, pudieron haber sido familiares o compatriotas. Y quiero que notemos en el versículo 22 algo muy interesante como parte de nuestro bagaje de la carta de Pablo a los romanos, y es que en el 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo generalmente estaba acostumbrado a dictar sus cartas, dictar sus epístolas. Como dato interesante, pensemos o anotemos que Pablo solamente escribió una carta de su propia mano, que fue a los Gálatas. Él amaba muchísimo la iglesia en Galacia y muy seguramente esta fue una de las razones por la cual a los Gálatas les escribió de su puño y letra, pero el resto de cartas él las dictaba, y aquí se la dictó a Tercio. Entonces, miren el sentido de iglesia, de cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo le dicta las palabras a Pablo. Pablo se las dicta a Tercio, que es el escribiente, quien escribió la carta, y Febe la lleva hasta Roma. Es un trabajo en equipo, es el cuerpo de Cristo trabajando. No es una carta atribuida solamente al apóstol, sino al cuerpo de Cristo trabajando para proclamar el nombre del Señor. Y por eso dice en ese momento, Pablo no es exclusivista, no dice aquí en el 16, sí, esta carta es mía, y yo los saludo porque esta carta es mía. No, él ahí también le da la oportunidad a Tercio de que en el versículo 22 Tercio diga: yo, Tercio, que escribí la carta, también los saludo a ustedes, hermanos que están en Roma. En el 23 vemos: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto. Estas son ya las personas que muy seguramente enviaban un saludo a la iglesia, pero que estaban con Pablo, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Hay algunos comentaristas, hermanos, que dicen que a partir del versículo 24, Pablo ya, Tercio le pasa la pluma y Pablo empieza a escribir estos últimos versículos. Esta también muy seguramente era una costumbre que él tenía, de escribir los últimos versículos de la carta de su propia mano, exceptuando, como ya dijimos, Gálatas. Y él les dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Versículo 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En estos versículos finales él les está diciendo: no el poder, sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Una vez más, la preeminencia, primero del amor del Señor al haber derramado su gracia sobre nosotros, pero también que esa gracia pueda permanecer y esté con nosotros todos los días. Pensando en el versículo 25, hermanos, no es la iglesia la que puede confirmar una persona, como hemos escuchado a través de la iglesia. Cuando Pablo dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, se está precisamente refiriendo a Cristo. No es un discipulado, no es la iglesia, y por eso estas palabras son tan precisas. Es Cristo el que puede confirmarnos, el que puede seguir estableciendo su gracia, su amor, su misericordia, su carácter en nosotros. Así que pensemos en estas últimas palabras antes de orar, en los últimos versículos. Pablo habla muchas veces de un misterio, pero también dice en el 26 que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Una vez más, finalizando esta carta, vemos el amor de Dios derramado a todos aquellos que creen en Él como su único y suficiente Salvador. Estudiamos un concepto muy interesante en esta carta, que fue la universalidad del pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, pero también vimos en capítulos posteriores que el Señor se entregó por todos. Juan dice en el capítulo 3,
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo hizo un llamado aquí a los moralistas, necesitados del evangelio por ser moralistas, a los religiosos, necesitados del evangelio por ser religiosos, a los incrédulos y que estaban en delitos y pecados, necesitados del evangelio por ser incrédulos, y a nosotros, necesitados del evangelio todos los días, porque muchas veces se nos olvida y empezamos a confiar en nuestra propia opinión y en nuestra propia sabiduría. Por eso Charles Spurgeon, al cual nos gusta leer mucho con Lorena, decía algo muy interesante, y es: la primera persona a la que debes predicarle el evangelio todos los días es a ti mismo. Y necesitamos seguir haciéndolo, hermanos. Por eso concluimos esta carta acerca del evangelio, la carta del apóstol Pablo a los romanos, entendiendo que tenemos un llamado de predicar las buenas noticias de salvación a aquellos que no las han escuchado, pero el primer paso es cada mañana al levantarnos, recordarnos a nosotros mismos que Cristo murió en la cruz por nosotros, para que así como el mismo Pablo decía, no vivamos para nosotros mismos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y vivimos cada día de nuestras vidas para Cristo. Por eso él termina diciendo: al único y sabio Dios, y que este sea el remate y la conclusión final de Romanos, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Oremos. Dios, gracias por habernos dado la oportunidad de compartir juntos a través de este medio tu palabra, Señor. Fueron 60 cafés que pudimos compartir en estos meses de aislamiento, Señor. Y en este momento que aún vivimos en medio de la crisis, te damos gracias por la relevancia de tu palabra y por habernos enseñado en Hechos y Romanos, Señor. Y ahora que estamos concluyendo Romanos, todo lo que necesitamos saber acerca de la doctrina de la salvación. Estábamos muertos antes, pero ahora tú nos has dado vida por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por este estudio que pudimos tener de Romanos. Gracias porque ahora entendemos, Señor, que hemos sido declarados justos delante de ti por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y que caminamos todos los días en un proceso llamado santificación, en el cual tú obras en nuestro corazón, pero nosotros también debemos ser diligentes en acercarnos a tu palabra, Señor. El mismo Pablo, hablando a los colosenses en el capítulo 3, les decía que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, y yo te suplico que tú nos ayudes las semanas que vienen, Padre, para que juntos como familia podamos ser conscientes de la necesidad de tener un tiempo para ser edificados en familia, no en la iglesia, no esperar que el pastor nos dicte un curso o un discipulado más, sino nosotros como líderes de nuestra casa y como la primera iglesia que es la familia, ser conscientes de la necesidad de estar alimentándonos de tu palabra, Señor. Permítenos apartar estos tiempos y te suplicamos que en los próximos tiempos también que vamos a tener como comunidad, Señor, y a través de este medio podamos seguir creciendo en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.